es muy similar a los procesos que siguen de reclutamiento o sí varían bastante dependiendo de la empresa, como tú dices. Ya los comentaste que a veces tiene que hablar junto con el hiring manager o incluso el cliente para ver qué es lo que buscan. Pero en sí tienen como un framework, veámoslo así, ya definido o no, o es dependiendo de dónde estés. Pues podría decir que sí, por lo menos hay ciertos pasos que son un básico, ¿no? Por ejemplo, el first screening o la llamada con el entrevistador, hablando específicamente de TI, ¿no? A lo mejor una entrevista técnica, etcétera, ¿no? Quizá la diferencia con empresas un poco más tradicionales pudiera ser la aplicación de exámenes psicométricos, que a lo mejor en TI puede ser que algunas empresas sí lo apliquen, por lo menos en mi experiencia ha sido una mayoría en la que no se aplica como tal. Comentaste algo que también creo que es importante cuando hablamos de reclutamiento. Esos perfiles que están inflados. Ahora es al revés. Ajá. Ya no es el perfil unicornio, ahora es el perfil inflado. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Le dan recomendación al individuo? O identifican que no es prácticamente imposible que tenga un perfil tan unicornio esa persona. Ok, en primera instancia, yo creo que lo importante es comunicar al hiring manager las dificultades que yo estoy teniendo como reclutador en encontrar ese perfil tan inflado que me está pidiendo. Quisiera que tú nos dieras tal vez algunos tips para cada quien como candidato reflejar lo que sabemos, que en un CV, en un resumen, ¿qué tú sí pondrías? Alguna vez escuché que, por ejemplo, la foto no es necesaria, sobre todo para evitar parte de, ya no se usa esta parte de la foto porque conduce a una discriminación previa, no sé, no sé si sea cierto. Pero tú, ¿qué le recomendarías a alguien que está haciendo su currículum o su LinkedIn, que ponga, ¿no? Porque a veces ponemos que de niño trabajamos como pasteleros aquí en la Feria de San Marcos, ¿no? Algo así. Son irrelevantes, ¿no? Sí. Ok. Primero que nada, primero, pues datos personales. Hola, ¿qué tal? Estamos en este nuevo capítulo de Testing de 2 a 3 caídas, donde hablamos de tecnología, no solo referente a la parte de desarrolladores, testers, tenemos otros invitados que van a nutrir justamente estos videos, esta serie que estamos creando. Recuerda que la idea es algo relajado, puedes tú tener una bebida, cerveza, whisky, tequila, si eres fitness, tu proteína, tu creatina con agua, lo que tú desees, ¿no? Tu mate, lo que sea necesario, para que estés tranquilo y que nos escuches en este capítulo especial donde tenemos a Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mexi Tester. Eso es todo, Jimena. Hoy voy a hablar un poquito de Jimena, su currículum formal. Ella tiene 7 años de experiencia en el área de reclutamiento y selección dentro de tecnologías de la información y apoyando la búsqueda de perfiles como software engineers, QAs, de funcionales y automatización, data analysts, product designers, product managers y fraud investigation specialists. 3 años de experiencia colaborando en actividades generales del área de people, como talent development, cultura y operaciones. Ha colaborado tanto en startups, scale-ups y empresas tradicionales y también atrae talento interesado en la creación de productos o proyectos estilo consulting. Adicional, ella colabora como voluntaria o ha colaborado como voluntaria y mentora en comunidades de tecnología como Women Who Code en Mérida. Este es el resumen de su CV formal, pero yo puedo decir que Jimena es una gran amiga, una gran persona, sobre todo, antes de la gran profesional que ella es. Jimena, cuéntanos hoy cómo va tu día, cómo te has sentido, cómo te sientes ahorita estar aquí con nosotros. Estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, pero muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Al contrario, es un honor que estés con nosotros. Vamos a iniciar y quisiera preguntarte, Jimena, ¿cómo es que tú llegas al área de TI? Porque reclutamiento sabemos que es muchas áreas, tanto otras industrias, ¿no? Nos enfocamos solamente en TI. ¿Tú cómo llegas a dar aquí por casualidad? ¿Ya sabes qué querías?
No, definitivamente yo no sabía qué quería, no sabía nada, mucho menos del mundo de TI. Literalmente fue un mundo completamente nuevo. Es como entrar a un lenguaje completamente nuevo también. Entonces, realmente yo recibí la primera llamada pues de mi reclutadora, que actualmente es mi mejor amiga. Fue justamente en una empresa un poco más tradicional, estilo consultoría. En ese momento se llamaba ForSource. Y yo, curiosamente, estaba aplicando por un diplomado de diabetes. Todavía estaba como que yo intentando encontrar mi camino después de la universidad. Y me llamaron por una posición junior. Me gustó. Me atrajo mucho la oportunidad de trabajar en una empresa con clientes americanos, o que de algún momento, de alguna manera yo pudiera interactuar o tener alguna interacción con el inglés, hacia reclutamiento, que realmente ya tenía un poquito de experiencia por prácticas. Y dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? La empresa se veía bastante cool, buenas prestaciones, entonces pasé el proceso, me quedé. Y fue cuando empecé a identificar que los perfiles pues no eran los operativos que yo tenía experiencia trabajando, ¿no? Como en hotelería o como administrativos, etcétera, sino ya me hablaban de Junior Developer, Junior QA. Mis compañeras trabajaban ya con perfiles un poco más seniors, como QA Senior, .NET, me hablaban de Java, PHP, y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, sí fue algo muy curioso, como si me hablaran en chino, de verdad, fue muy extraño al principio, y poco a poco, pues con la práctica, también pues con los tips que ellas, o sea, mis compañeras me daban, y que yo también empecé a conocer más personas dentro de la empresa que justamente trabajaban en Java, QA, etcétera, como que medio empecé a entender, bueno, qué es un lenguaje de programación, qué es una base de datos, qué significa el ciclo de vida del software, qué hace la diferencia entre QA y un desarrollador. Entonces, a partir de ahí fue cuando yo empecé a entender un poco más y me gustó. O sea, realmente me gustó mucho la vibra. No era una empresa como hotelería o como de algún otro sector un poco más industrial, que sí, de alguna manera, en las prácticas en recursos humanos eran esas, pero la vibra era mucho más amigable, más flexible. Me gustó mucho. Entonces, ahí empecé y me quedé, y acá sigo. Así entré. Ahora, tengo una duda. Ya dijiste que ya estuviste en otras ramas donde era diferente, aunque el proceso pudiera ser muy similar. ¿Tú qué sientes que es diferente el estar en una industria de TI como tal a estar en otro tipo de industria? ¿Qué es lo que lo hace ser más, digamos, el diferenciador de cada una? Bueno, primero que nada, la agilidad. Em, en general, creo que en recursos humanos hay muchas actividades que siguen siendo todo para ayer, ¿no? Pero creo que en TI es mucho más rápido por la urgencia, porque el ambiente y el contexto y el mercado es muy cambiante. Entonces, nosotros tenemos que estar al mismo ritmo. Así como ustedes QAs, como desarrolladores, personas ahora sí full dentro del área de tecnología, tienen que estar en constante cambio y en constante actualización de las herramientas, de las metodologías, de los lenguajes. Nosotros también. Entonces tenemos que estar al pendiente de los perfiles que a lo mejor quizá no han salido 100% a la luz, pero que se están necesitando. De repente nos toca estar en esa primera línea, dependiendo, uno, pues de la necesidad, de la amplitud del rol que yo tenga como reclutamiento, también del tipo de empresa, si es una empresa con procesos mucho más establecidos, o que a lo mejor yo estoy en la primera línea con el hiring manager a identificar y entender un poco el negocio. Entonces va dependiendo de eso. Si necesitamos estar en constante cambio, ir haciendo benchmark o estudios de mercado para saber, bueno, a lo mejor este tipo de perfil no existe de momento, pero es una necesidad que tienes. Entonces, bueno, vamos a ver qué necesitas. Bueno, necesito a una persona que haga A y B, pero que también haga C y D. Bueno, hago un benchmark un poco rápido, veo que solo hay 2 personas en mi red, en el mercado, que hacen eso. Probablemente eso dificulta un poco la búsqueda y la atracción de talento, pero a lo mejor podemos negociar ahí, ¿no? Bueno,
qué podemos hacer para que tú puedas terminar de obtener lo que necesitas y que también yo como reclutador pueda encontrarte ese talento. Entonces, es un ejemplo muy breve, pero de antemano yo diría como esa agilidad, también la flexibilidad, dependiendo también de la empresa, de las personas con las que estás colaborando, pero yo sí he visto y he escuchado mucha comparativa de esta apertura a, bueno, te ayudo a que logremos el objetivo, ¿no? O sea, ese team playing, creo que eso es importante. Y que, bueno, afortunadamente en mi experiencia es algo que he visto mucho, también el compartir conocimiento. No voy a hacer un bloqueo en tu proceso, sino al contrario, o sea, estamos intentando lograr un mismo objetivo, entonces vamos a ver qué podemos hacer entre los dos, entre el equipo, para llegar a eso. Entonces, principalmente eso. ¿Y tú crees que los procesos que ustedes siguen en general son los mismos? Supongamos, has estado en diferentes empresas Ajá. ya enfocadas a TI. Uh-huh. ¿Es muy similar a los procesos que siguen de reclutamiento o sí varían bastante dependiendo de la empresa? Como tú dices, ya los comentaste que a veces tiene que hablar junto con el hire manager o incluso el cliente para ver qué es lo que buscan. Pero en sí tienen como un framework, veámoslo así, ya definido o no, o es dependiendo de dónde estés. Pues podría decir que sí, por lo menos hay ciertos pasos que son un básico, ¿no? Por ejemplo, el first screening o la llamada con el entrevistador, hablando específicamente de TI, ¿no? A lo mejor una entrevista técnica, etcétera, ¿no? Quizá la diferencia con empresas un poco más tradicionales pudiera ser la aplicación de exámenes psicométricos, que a lo mejor en TI puede ser que algunas empresas sí lo apliquen, por lo menos en mi experiencia ha sido una mayoría en la que no se aplica como tal, pero sí nos refuerzan mucho a ir indagando, por ejemplo, en entrevistas por competencias, que esto es una forma que también se utiliza en empresas tradicionales, en empresas un poco más como grandes, pero también se puede aplicar en TI, ¿no? Entonces, sí hay cosas que terminamos permeando, como dices, ¿no? Frameworks que nos funcionan, pero también todo va dependiendo como de la agilidad del negocio, del tipo de perfiles. No va a ser un proceso diferente, a lo mejor un perfil de QA a un perfil de ventas, ¿no? O a un perfil un poco más administrativo, financiero, a un perfil técnico u otro, ¿no? Entonces, sí hay un framework como tal de, bueno, el proceso de selección, por lo menos hay que cuidar la experiencia del candidato, que no sea más de 5 entrevistas, por ejemplo, que siempre haya una primera entrevista, que tengamos, por ejemplo, ya definido como los requerimientos del perfil antes de comenzar a procesar candidatos, a abrir la vacante, que tengamos una definición, así como ustedes en el área de desarrollo QA en la parte más técnica, sí hay buenas prácticas, sí las hay. Así que bueno, eso es lo que intentamos permear, ¿no? ¿Cuáles crees que sean las habilidades que necesita un reclutador, una persona que quiere estar en reclutamiento en la parte de TI? ¿Cuáles tú crees que son las importantes? Que digas, no sé, soft skills, necesitamos obviamente comunicación. Me imagino que habrá gente que es introvertida y tendrá que trabajar en eso, ¿no? Sí, pues como hard skills, yo diría más que nada, pues por lo menos conocer qué involucra el ciclo de un proceso de reclutamiento, ¿no? Como a grandes rasgos. A lo mejor como llevar una entrevista, qué significa tener una entrevista, cuál es la diferencia entre una entrevista abierta o preguntas abiertas, perdón, preguntas cerradas, ¿no? Una entrevista más dirigida o una entrevista un poco más abierta y conversacional, para que de alguna u otra manera la persona, al momento de entrar pues ahora sí como a la carrera de reclutamiento, pues pueda ir definiendo su propio estilo, ¿no? Al final yo hago mi proceso y de entrevistas de una manera, pero a lo mejor un colega lo hace de una forma diferente, aunque nuestro objetivo sea el mismo. Entonces, de alguna u otra manera, también siempre vamos agarrando esas prácticas o esas bases para ir nosotros afinando nuestro mismo proceso. En cuanto a soft skills, bueno, súper importante la empatía, la habilidad de escucha también.
¿Por qué? Porque de alguna u otra manera estamos abriendo un espacio de conversación con otra persona. Y pues no sabemos si a lo mejor también esa persona va a terminar decidiendo por la oportunidad que nosotros le estamos ofreciendo. Y eso que va a repercutir, pues un cambio de vida, ¿no? Un cambio de carrera. Que puede ser cambiarse de estado, o sea, mudanza, a lo mejor transicionar de carrera, a lo mejor cambiar de una empresa que a lo mejor no se siente muy cómoda, muy cómodo, pero que yo le estoy ofreciendo algo mejor. Entonces, es ese acompañamiento que nosotros damos y estas dos habilidades creo que son súper importantes. Pero también existe, especialmente en TI, como ya les había mencionado, que al final es un ambiente muy cambiante. Entonces, hay que estar súper ágiles en todo. Hay que estar leyendo qué es lo que viene, no únicamente en temas de perfiles técnicos, sino también en temas de reclutamiento, ¿no? Cómo nosotros podemos mejorar la experiencia del candidato, cómo podemos hacerlo más ágil. También cómo podemos mejorar nuestras habilidades de negociación, especialmente con hiring managers, comunicación, que es súper importante, así como a nosotros también nos interesa que los candidatos se mantengan interesados en nuestras vacantes. Los candidatos también merecen una respuesta y merecen un seguimiento. Entonces, nosotros tenemos que estar, la buena práctica y lo ideal sería pues mantenernos en contacto con el candidato, decirle, oye, ¿cómo vas? Este fue tu resultado. Sabes que ahorita no estoy teniendo comunicación por parte de hiring manager por A o B, pero estoy pendiente de tu proceso. Entonces, todo ese tipo de habilidades son súper importantes para el perfil. Ahorita tomaste algunos puntos que me gustaría retomar. Uh-huh. Uno de ellos es ese terror que yo creo que tienen ustedes cuando el candidato pasó todas las entrevistas, ya tienen la oferta, el cliente está contento, ya lo quiere ver, pues que mañana, y te dice que no. ¿Qué pasa en la edad de ustedes? Te puedo decir en la edad tal vez de nosotros que pues es porque tal vez hubo una contraoferta y es que era lo que buscaba el individuo, o tal vez porque el último tuvo ese miedo del cambio, ¿no? El otro día tal vez del lado de alguien que es reclutado, ¿no? Pero de su lado, ¿qué es lo que pasa en ese momento cuando a veces ni siquiera les contestan ya las llamadas, ¿no? Sí, pues ansiedad. O sea, la verdad es que sí, son unos momentos de mucha ansiedad para los reclutadores, o bueno, hablo por lo menos de mi experiencia. Pero de alguna u otra manera intento sobrellevarlo porque pues al final no tengo mucho control de ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo sé hasta dónde puedo controlar ciertas cosas. A lo mejor la decisión de la persona no es algo que puedo controlar al 100%, pero ahí es donde vienen estas habilidades de negociación, que no únicamente aplican con temas de hiring manager, sino también aplican con candidatos, ¿no? Supongamos que a lo mejor se extendió la oferta, estamos esperando ese tiempo, pero el candidato de plano me rechaza la oferta. Enseguida, bueno, la práctica sería comunicarme con el candidato, preguntarle, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque pues de alguna u otra manera pues es tiempo invertido tanto de él o ella como de nuestro lado, ¿no? Entonces de alguna u otra manera saber, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Hay algo que a lo mejor no te pareció de manera completa? Muchas veces también pueden ser preguntas que se quedan los candidatos y que de plano no, pues como no se abre un momento de conversación o no se abre ese espacio, pues ahí se queda. Entonces, creo que también está en nosotros, reclutadores, pues abrir ese espacio y preguntar si hay alguna manera en la que nosotros podemos remediarlo y si no, bueno, ¿qué feedback hay? Retroalimentación también es súper importante. No únicamente cómo se sintió en el proceso, sino también, bueno, hay algo en la oferta que de plano no te está funcionando. Otra vez hay algo que podríamos hacer. Y también, pues ir a lo mejor identificando si hay algún miedo, alguna ansiedad personal por parte del candidato que a lo mejor no se abordó en algún momento. O que surgió de repente. O que surgió. Por eso ahí viene también un poco la empatía, ¿no? Otra vez, es un punto intermedio complicado porque es algo que puede ser sensible, personal, puede ser algo personal por parte del candidato o la candidata, pero también somos un punto de referencia del negocio. Entonces, sí hay que tener un poco como en cuenta, tener ese punto medio de, ok,
entiendo que a lo mejor hay lineamientos o cuestiones personales, pero yo también estoy viendo por la necesidad del negocio de alguna otra manera. No te voy a empujar, pero voy a intentar de insistir lo más que yo pueda, en la medida de que yo pueda, siendo súper respetuosa contigo, y ver si de alguna manera podemos cerrar esa negociación o no. Y ahora vamos al caso contrario, cuando Ajá. tú, ahorita vamos a ir a cómo es que tú buscas los candidatos. Pero, por ejemplo, cuando ya encontraste el candidato ideal y te da un no rotundo, ¿intentas más o, oye, por qué no? O simplemente lo dejas porque fue un no rotundo. Ujú. Y si hay alguien que te dice, no sé, no estoy convencido, ¿también intervienes o dejas que haya algunas técnicas para que pueda tomar la decisión de iniciar apenas el proceso, ni siquiera terminarlo? Creo que depende mucho del tipo de empresa en el que yo también esté colaborando, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar de Jime, que a lo mejor está viendo 100% por el negocio, y que a lo mejor es que me es un poco complicado porque yo también, mi forma de ser, incluso de manera profesional, no, lo que me interesa en un candidato de manera profesional es que la persona también sea genuinamente interesado o interesada en el puesto, en la empresa, en el proyecto y, o sea, que sus motivaciones giren alrededor de eso, de un crecimiento, de a lo mejor impactar en la cultura, y que sea una persona profesional y ética y que sé que va a aportar valor a la empresa. Ahí yo creo, o no creo, considero que sí podría intentar hacer lo posible, ¿no? Para aperturar este tema de negociación. Y no quiero decir como insistir completamente, pero de alguna u otra forma seguir insistiendo profesionalmente, ¿no? Claro. Ahora, del otro lado, si veo que a lo mejor las motivaciones de la persona van un poco más hacia digo, otra vez, la parte económica a todos nos interesa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pues va también hacia un crecimiento en todos los ámbitos. Pero sí es muy distinguible cuando la persona podría buscar una contraoferta, cuando la persona podría girar meramente en temas económicos, que a lo mejor pudiera retirarse de aquí a 6 meses. Mercenarios. Mercenarios, básicamente. Sí, cuando las motivaciones de la persona giran un poco más hacia allá, a pesar de que es mi responsabilidad también ver por las necesidades del negocio, también es mi responsabilidad levantar esa alerta. Ahora, desafortunadamente, quizá, puedo yo no ser 100% la owner de esa decisión. Ok. Entonces, si mi hiring manager también me solicita, ya sabiendo estas consecuencias, ya sabiendo estas posibilidades que se puedan presentar en un futuro cercano o medio, Ajá. me dice si lo quiero o si la quiero, pues va. Ajá, de alguna u otra manera también ya se dejó esa notificación, ya se dejó esa alerta y de alguna u otra forma es blindar hasta cierto punto a TA o a reclutamiento, ¿no? Porque pues nosotros ya corrimos todas las posibles consecuencias, ya estamos proyectando red flags y lo que podría venir. Ese es nuestro trabajo. Pero de alguna u otra forma, el hiring manager es el que va a decidir si esa persona va a entrar o no al puesto, ¿no? Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero va un poco por allá. Excelente. Ahora, algo que yo he visto y creo que muchos de los que estamos en TI es estos puestos que te piden cientos y cientos de cabezas. Pareciera que son más complejo llegar a completar esa posición. Y que tal vez mucho de eso es el hecho de que la gente no quiera iniciar un proceso. Yo he visto a veces que me mandan, bueno, incluso a veces te mandan cosas sin sentido, ¿no? Yo que estoy más del lado de la automatización, Ajá. muy claro es que hago X o Y actividades con X o Y herramienta y de repente me llegan posiciones de DevOps, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mencioné que sabía CICD, Jenkins y Simplicidad y Azure DevOps. Pero, o sea,
pareciera que tampoco los reclutadores se están fijando en lo que realmente existe y nada más es aventar por aventar. Y la otra es estos puestos que te piden ya cientos y cientos de cosas que pareciera imposible. O sea, a mí solo creo que una vez he escuchado que digan, esta persona hace cuenta que salió del job description. Sí. Ahí, ¿por qué hacen eso? Anteriormente, o sea, cuando yo empecé la experiencia en reclutamiento IT, Ujú. podría pensar que sí lo escuchaba un poco más constante, ¿no? Pero, nuevamente, sigo insistiendo que también tiene que ver un poco sobre el contexto y también este tipo de negociación, este tipo de discursos que nos dan los hiring managers a nosotros como reclutamiento. Y hoy en día considero que hay mucha más flexibilidad, empatía y conciencia, por lo menos del lado de reclutamiento, Ujú. de cómo tratar este tema con los hiring managers y de concientizar a los hiring managers de que no pasa nada, ¿no? Si a lo mejor una persona dejó de trabajar X tiempo Mm. o que una persona no se encuentra laborando en este momento porque la atención, tenemos que reenfocar la atención en el objetivo que tenemos en común, que es cubrir la vacante. Y si estamos encontrando una persona con el background que necesitas, con las habilidades que podrían funcionar y que de alguna u otra manera tiene el contexto del sector, que a lo mejor no ha hecho, no sé, asumo, que a lo mejor no ha hecho 100%, más bien, a lo mejor no ha utilizado X metodología o a lo mejor no ha utilizado X tecnología, pero ¿en cuánto tiempo podríamos negociar su curva de aprendizaje? ¿Qué tan urgente lo necesitas? Ujú. Entonces, ahí es cuando nosotros como reclutadores, y es un poco como regresa un poco como al ambiente cambiante de tecnología, Mm. que no únicamente aplica a ustedes perfiles como QA, desarrolladores, etcétera, Mm. sino también aplica como nosotros como reclutadores. Se va transformando, va evolucionando y actualmente ya estamos fungiendo como advisors para los hiring managers, ¿no? Negociadores. O más bien como hacer esta chamba de decir, ¿sabes qué? Mira, encontré este perfil que a lo mejor en este momento no está trabajando o a lo mejor su empleabilidad o su experiencia como empleado ha sido en empresas de consultoría, pero no en empresas de producto, Mm. pero está haciendo el rol, ¿no? Tiene las habilidades. Okay. ¿Te parecería si hablo con él? Si quieres, hablo con él o con ella. Reviso lo que ya tú y yo acordamos desde antes de empezar a postear la vacante. Reviso a lo mejor algunos concerns, red flags que a lo mejor tú tengas y de ahí tomamos la decisión. Tomamos la decisión de si quieres pasar a una siguiente etapa, que sería, por ejemplo, una evaluación técnica. Mm. Y ahí es donde efectivamente el candidato o la candidata se va a reflejar los conocimientos quizá técnicos o los conocimientos teóricos de lo que necesitaría la vacante. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Ahora, regresando a esta primera parte de por qué podría pasar o por qué en mi experiencia yo he escuchado que pasa esto, a lo mejor de omitir a candidatos que en este momento no se encuentran laborando. Podría pasar por nuevamente este tema de ambiente cambiante y si a lo mejor, y voy a enfocarme un poco como en los bias, en los assumptions, Mm. en los sesgos, de que si a lo mejor yo no estoy actualmente trabajando en lo que debería de trabajar, entonces me estoy quedando atrás y no es así. Entonces ahí es donde nuevamente nosotros como reclutadores tenemos que entrar a la jugada, fungir como advisors y decir, más bien replantearnos conscientemente incluso nuestros propios sesgos. Si nosotros estamos omitiendo y rechazando a esos perfiles que actualmente no están trabajando únicamente porque se están quedando atrás, entre comillas, Mm. o por qué los estamos rechazando, ¿no? ¿Por qué no mejor hacemos ese pushback? Hablamos con el hiring manager y también hacemos nuestro trabajo de ser advisors y decir, mira,
me estoy encontrando esta gente. Esta gente podrían cubrir tu vacante. ¿Te parecería ok? Y si a lo mejor el hiring manager me dice, ¿sabes qué? No. Si está en nuestras capacidades, ir abriendo esa conversación también de identificar esos sesgos. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Entonces, es un trabajo complicado. Afortunadamente me ha tocado estar en lugares en donde tanto hiring managers como reclutadores están abiertos a tener esa conversación y que están abiertos a no omitir ese tipo de perfiles. Ahora, también regresando al tema del badge que la gente pone en LinkedIn como Open to Work. Ajá. Como reclutador, te puedo decir que 100% sí funciona. O sea, funciona en el sentido de que cuando yo tengo mi cuenta de LinkedIn y estoy buscando y estoy sourceando perfiles, LinkedIn me muestra a los perfiles que dicen Open to Work como una primera instancia. ¿Qué quiere decir? O sea, tanto Open to Work como personas que a lo mejor siguen a mi empresa. Entonces, esto son como spotlights que LinkedIn me da y que de alguna u otra manera yo digo, de aquí soy. ¿Por qué? O sea, si yo encuentro una persona que tiene todos los hard skills que yo necesito, que tiene el background que yo necesito y que además está Open to Work y que además sigue a mi empresa, gracias, o sea, lo encontré, ¿no? O sea, podría ser una muy buena oportunidad, entonces yo no voy a dejar pasar mi oportunidad y le voy a dar clic a su perfil y le voy a enviar un mensaje y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad para ti. Entonces, sí ayuda, sí sale en los filtros que como reclutador hacemos y sí incluso LinkedIn ayuda para que salgas primero en las búsquedas. Entonces, háganlo. Es una muy buena recomendación porque Jimena, tu amiga soy. Sí. Excelente, muchas gracias, Jimena. Que nos declaraste este punto que tal vez se tiene esa concepción de que todo era como antes, pero ya vemos que ya no es así. Jimena, comentaste algo que también creo que es importante cuando hablamos de reclutamiento. Esos perfiles que están inflados. Ahora es al revés. Ajá. Ya no es el perfil unicornio, ahora es el perfil inflado. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Le dan recomendación al individuo? O identifican que no es prácticamente imposible que tenga un perfil tan unicornio esa persona. Ok, en primera instancia yo creo que lo importante es comunicar al hiring manager las dificultades que yo estoy teniendo como reclutador en encontrar ese perfil tan inflado que me está pidiendo. Y nuevamente regreso como al tema de la negociación. Como, ¿sabes qué, hiring manager? Estoy encontrando nada más candidatos que tienen, o sea, que no tienen las 5 cosas que me pides, pero tiene 3. Y quizá un poquito del cuarto. O a lo mejor ese es como mi porcentaje más alto, ¿no? Quizá y en otro batch de búsqueda encuentro que solo los candidatos tienen 2 cosas de las 5 que me piden. Entonces, también está en mí ir comunicando constantemente al hiring manager lo que voy viendo. Y si de alguna u otra manera soy afortunada de que el hiring manager tenga esta flexibilidad de negociar y también mis habilidades de pushback sean las óptimas, pues entonces puedo entrar como en una nuevamente negociación de que, bueno, si a lo mejor no tiene la quinta, pues entonces podemos hacer que la aprenda. Y quizá esto, yo en la comunicación con mi candidato es, bueno, mira, ¿sabes qué? Te confieso que el perfil tiene estas 5 cosas y bueno, tú me dices que a lo mejor estas últimas 2 no estás tan familiarizado o familiarizada. Entonces, déjame checar y validar con mi hiring manager si es posible para nosotros avanzar o a lo mejor qué otras opciones tenemos, ¿no? Hay ocasiones en donde candidatos o candidatas me dicen, ¿sabes qué? Ok, escucho que tu perfil necesitas estas 2 cosas que a lo mejor yo no he tenido la oportunidad de trabajar o que no he tenido la oportunidad de practicarlo. Me puedo comprometer
a practicarlo incluso antes para minimizar esa curva de aprendizaje. Entonces eso también me ayuda para que de alguna u otra manera pueda yo platicar con el hiring manager y decirle, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no tiene las 5 cosas, tiene 3, y estas últimas 2, hablando con la persona, me dice que, no sé, ha hecho un pequeño curso en esta cosa, pero a lo mejor no lo ha aplicado y se compromete a meterle, y si de alguna u otra forma también tú nos pasas algunos cursos, alguna teoría, algún libro que necesite revisar antes de involucrarse al trabajo, está súper comprometido o comprometida a hacerlo. Okay. Entonces también eso me ayuda. Sin embargo, como regresando un poco al tema del perfil inflado, o sea, sí es complicado, pero creo que también, creo que un hack mágico de reclutamiento pudiera ser completamente transparentes con los candidatos, o sea, no asustarlos ni asustarlas, porque también entiendo que un perfil gigante, o sea, es abrumador. A lo mejor dice, uy, no manches, o sea, todo eso voy a hacer. Uh-huh. A lo mejor de estas 10 cosas solo tengo 5, realmente aplico, ya sabes, es como, mira, no te preocupes, o sea, yo entiendo, si están nuestras posibilidades, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor el perfil se ve abrumador, pero mira, lo importante son estas cosas. ¿Cómo te sientes con ellas? Me siento bien. Ah, ok. Entonces, si a lo mejor ya tenemos por lo menos el 50% de todo lo que nos piden y lo demás es como nice to have. Okay. Entonces, si podemos brincarla, o sea, es también como un trabajo de no de echarle ánimos falsos, sino más bien ser completamente reales en ¿tú cómo te sientes? Uh-huh. No, pues me siento bien. Ok. Entonces, lo que yo tengo de información es esta. ¿Cómo lo escuchas? ¿Me parece bien? ¿O no? ¿Sabes qué? La verdad sí me da un poco de temor. Ah, bueno, no te preocupes. Déjame hago catch up con mi hiring manager y regreso contigo y tú me dices si quieres avanzar o no. Uh-huh. Perfecto. Entonces, creo que también es un poco de vaivén y comunicación y creo que eso me gusta mucho porque de alguna u otra manera también nutre la relación que se da entre reclutador y candidato, ¿no? Uh-huh. Excelente, muchas gracias, Jimé. Tengo, antes de pasar ahora ya más directamente en la parte de QA, quisiera que tú nos dieras tal vez algunos tips para cada quien como candidato reflejar lo que sabemos, que en un CV, en un resumen, ¿qué tú sí pondrías? Alguna vez escuché que, por ejemplo, la foto no es necesaria, sobre todo para evitar parte de, ya no se usa esta parte de la foto porque conduce a una discriminación previa, no sé si sea cierto. Pero ¿tú qué le recomendarías a alguien que está haciendo su currículum o su LinkedIn que ponga, ¿no? Porque a veces ponemos que de niño trabajamos como pasteleros aquí en la Feria de San Marcos, ¿no? Algo así. Son irrelevantes, ¿no? Sí. Ok. Primero que nada, primero, pues datos personales. Y datos personales o sea, te recomiendo no poner, por ejemplo, edad. Tampoco es muy relevante saber si estás casado o casada. Y justamente lo de la foto, mi recomendación es omitirlo. ¿Por qué? Porque también puede tender a un sesgo. Entonces, retomando el concepto de este énfasis de enfocar meramente tus conocimientos y meramente en tus habilidades, omitir esos datos personales. Más bien, dame la forma en cómo yo me comunico contigo. Uh-huh. ¿Cómo? A través de LinkedIn, tu número de celular y tu correo. Listo. Creo que eso es más que suficiente. Uh-huh. Y también, pues a lo mejor en donde resides, ¿no? Si eres de Mérida, si estás en Aguascalientes, si estás en Ciudad de México, etc. Creo que eso también es importante. Después, la recomendación obviamente es la educación, ¿no? Y la educación, mi recomendación es que sea lo más relevante posible y lo más actual. Es poco relevante si nos agregan la primaria, el kinder, la secundaria, la prepa. Definitivamente eso no es relevante a menos que seas una persona que está empezando en este campo laboral, ¿no? A lo mejor podrías agregar, si quieres, la prepa, si tuviste alguna técnica y que actualmente estás estudiando la carrera, podría ser.
Pero si no, yo te propondría que agregues a partir de la universidad maestría, si hiciste algún bootcamp, algún curso adicional, eso también es bastante cool. Posgrados, eso es en tema en educación. Certificación. Certificaciones también, eso es muy bueno. Antes de avanzar ahí. Entonces, certificaciones en el caso de QA, CQB, entre otras, ¿no? Sí. Java, Oracle, etcétera. Pero también, como comentas, sí es relevante poner estos cursos que la gente hace en Udemy, en plataformas como Terran Institute, Platzi, etcétera. Ok. ¿Sí ayuda o no? ¿Podría ayudar? Uh-huh. Lo que te recomiendo es que puedas jugar un poquito, si tienes tu perfil de LinkedIn mejor, entonces puedes, porque también la idea es no cargar tanto tu CV. Okay. Porque pues también recuerda que nosotros como reclutadores podemos tener N cantidad de CVs por revisar en un día. Entonces, si nos ayudas, mejor. Entonces, ¿cómo nos puedes ayudar? Dando la información que realmente como directamente nos va a funcionar relacionada a la vacante. Y puedes usar tu LinkedIn como un complemento. Entonces, supongamos que tú eres una persona muy proactiva y te gusta a cada rato estar revisando y contenido de Coursera, de Platzi, de otro tipo de plataformas, y ya acabas de hacer como tus certificados. Bueno, mi recomendación es agregarlos todos, a lo mejor en LinkedIn, y nada más hacer una pequeña mención en tu CV, ¿no? Okay. En la parte de lo mejor de cursos, que tienes como cierta certificación en cuanto a Oracle, de QA en particular, que hiciste algún bootcamp de full stack o lo que sea. Y a lo mejor agregar tu certificado en LinkedIn. O sea, esto puede ser un complemento. Okay. Sí, pero sí es muy bueno porque, no sé, supongamos que a lo mejor alguien con background financiero que tiene una experiencia 100% en finanzas y su licenciatura en finanzas o contabilidad, pero que actualmente hizo un bootcamp o hizo un curso de Python y que de alguna u otra manera Python lo está usando para bases de datos, eso es muy bueno. Entonces, eso realza mucho tu perfil y me ayuda a mí a decir, bueno, no nada más sabe Excel, ya tiene la lógica de programación. Entonces, eso también me ayuda a mí a complementar todo el tema de tu experiencia. Entonces, sí, temas de educación, cursos, y ya también, obviamente, el tema de la experiencia, ¿no? La recomendación es que nos puedas ayudar a los reclutadores agregando de primera instancia tu experiencia más reciente, la última en la que tú estuviste. Okay. El tiempo de experiencia, creo que siempre recomiendo mucho revisar cómo lo pone en LinkedIn, o sea, porque justamente te sube tu experiencia más reciente y es la primera que ves. Te pone el tiempo o los rangos de mes a lo mejor en que estuviste, abril 2023, abril 2024 y estuviste un año, ¿no? Como ese tipo de datos nos ayuda a nosotros para que de alguna u otra manera podamos como que unificar toda tu experiencia, ¿no? Bueno, hizo un año aquí, hizo 3 años acá, hizo 5 años aquí. Entonces eso nos ayuda. Y la descripción puede ser breve. Mi recomendación es que sea breve, pero muy, muy concreta. Por ejemplo, si me puedes agregar métricas o algún logro que tú tuviste en alguna experiencia profesional, es muy bueno. Por ejemplo, en el último cuarto del 2022 logré cubrir, 15 vacantes, ¿no? Entonces, esto que se refleja, llegué al 90% de mis KPIs en el último Q del 2023, por ejemplo. Entonces, hablar un poco en datos también ayuda mucho. Hablar también en logros ayuda mucho. Poner los proyectos también en los que pudiste colaborar también son muy relevantes, ¿no? Que a lo mejor yo en reclutamiento pude aportar y pude trabajar y colaborar en proyectos orientados a diversidad e inclusión en reclutamiento, políticas de reclutamiento, etcétera, etcétera. Entonces también todo eso me habla más de tu experiencia, en qué has colaborado, qué tanta amplitud has tenido. Y mi última recomendación es que cuides mucho las palabras clave o los keywords, porque al final cuando nosotros buscamos perfiles, siempre utilizamos keywords o palabras clave dentro de LinkedIn. Entonces, al momento que yo filtro en LinkedIn, es a través de keywords.
al momento que yo leo tu CV, también veo keywords. Entonces, si usas los keywords que yo estoy buscando para la posición, para que me puedas ayudar también a entender mejor tu contexto de tu experiencia, creo que eso va a ser importante. Y bueno, y la gramática, por favor, no olviden la gramática, eso es muy importante. ¿Lo recomiendas más en inglés, más en español? En tu experiencia, Ajá. ¿te enfocas más en qué idioma? Pues si tienen las dos versiones, Ok. está bien, porque también va dependiendo de la empresa en la que vayan aplicando. Por ejemplo, hay empresas que son 100% mexicanas y que pues potencialmente pues no se necesita el inglés como tal, pero siempre está cool, revisar un CV que aunque tú sepas que a lo mejor en tu día a día no vas a utilizar el inglés, sabes que tienes skill, ¿no? Entonces podría decir que si tienes las dos versiones, está bien, ¿no? Recomendaría a lo mejor ir enviando pues constantemente más el de inglés, pero Ok. si tienes las dos versiones, está muy cool. Es importante poner eh, porcentajes o niveles de otros idiomas. ¿Lo crees Sí, relevante? sí, gracias por mencionarlo. De hecho, también adicional a, obviamente, datos, educación, experiencia, cursos, idiomas, si conoces inglés, francés, italiano, etcétera, también está excelente. Hoy por hoy hay muchas vacantes o hay muchas empresas que afortunadamente se están abriendo en Latinoamérica. El portugués, o sea, hablando un poco en temas brasileños, exactamente en Brasil, está siendo muy fuerte. Entonces, inglés, español, portugués creo que es muy bueno. Si ya tu visión es también colaborar en empresas en Europa, también creo que ser políglota es muy, muy padre, muy importante. Pero sí, poner porcentajes. Si tienes en inglés, por ejemplo, B1, C1, también eso es muy bueno. Creo que nos ayuda mucho a nosotros porque hay de repente hiring managers o vacantes que nos piden por lo menos inglés B1 Okay. en cuanto a conversacional, ¿no? Entonces va dependiendo mucho de la empresa, va dependiendo también el tipo de clientes con los que tú te vas a relacionar, pero sí es importante. Y finalmente también herramientas, o sea, las herramientas que tú actualmente utilizas, algún paquete en particular, paquete Office, lenguajes de programación, si utilizas algún CRM o la herramienta que tú uses, pero que de alguna u otra manera va a también formar parte de esa lista de keywords que yo voy a usar. Ahí es recomendable ponerle tiempo de conocimiento, años, meses. Por ejemplo, si yo sé Java 20 años, ponerlo, o nada más poner que conozco el lenguaje. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque al final eso me lo vas a decir en tu experiencia. Ok. O sea, tanto en CV como en LinkedIn. Entonces, creo, ya va dependiendo también, creo que del estilo que tú elijas utilizar para tu CV. Pero creo que con el paquete de herramientas, lenguajes de programación que utilices es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es cómo utilizaste Python. Ok. Y si me pones datos, si me pones métricas, si me pones proyectos, yo ya sé que tú ya estás usando competencias como comunicación efectiva, gestión de proyectos, estrategia, planeación, y ahí me va a poder dar un insight de qué tipo de seniority tienes. Excelente. Oye, y otra cosa, la extensión, ¿cuántas páginas? Porque me tocó una vez, bueno, cuando vienes a lo mejor del área de docencia, Ujú. te encuentras con CVs de como 140 páginas inútiles tal vez, porque meten todos certificados desde que empezaron a hacer artículos. Y de hecho nos tocó un señor que era en esta empresa, necesitaban gente que supiera un conocimiento muy especial porque eran calculadores, necesitaban gente que supiera matemáticas, etcétera. Y cuando le preguntamos que cuál era la extensión de su currículum, creo que eran 15 hojas, ¿no? Entonces, tú me Dios. comentaste que diario tienen tantos CVs. ¿Crees que es óptimo un CV así? Porque digo, ellos lo manejan por toda su experiencia educativa, ¿no? De todos los artículos, etcétera. Pero para ustedes, ¿qué es óptimo? ¿Una hoja, dos hojas, tres? Em, por lo menos recomendaría tener un promedio de 1 a 2 hojas. Ujú, También entiendo que pues la experiencia a veces es amplia, ujú. que a lo mejor uno quiere poner un poco más de cosas en su CV que otra cosa, pero retomo nuevamente el hack que les comenté hace poquito. Complementen su información con LinkedIn. Creo que con LinkedIn, si quieren, creo que pueden ser, pues es una gran plataforma para explayarse, agregar
las certificaciones que quieran agregar, los diplomas que quieran agregar. Pero si me pueden, o sea, si es posible dejar el CV en máximo 2 hojas, creo que es lo mejor. Porque también así, recuerden que no es solo para nosotros como reclutadores, es también para los hiring managers y para todo el equipo de reclutamiento, no reclutadores, o sea, todo el equipo involucrado en el proceso de reclutamiento. O sea, personas que integran el panel de entrevistas, la persona técnica que no se va a poner a leer 15 páginas. Entonces, si lo hacen lo más corto, lo más ágil, mejor. No solo para uno que hace el first screening, sino piénsenlo también un poco en todas las personas que van a estar involucradas en su proceso y que van a tener acceso a su CV. Entonces, creo que eso también es importante. Y me acabo de acordar de algo adicional también, como en datos personales o en websites y tal, HackerRank, GitHub o algunos otros repositorios que ustedes también tengan y que también pueden entrar dentro de su CV, también es muy bueno. ¿Algún formato? Bueno, hay ingenieros muy creativos que tienen su página web. Está cool. Hay otros que lo hacemos en PDF. He escuchado que en Word no, porque pues puedes hasta modificar. No sé. ¿Hay algún formato que te digas, es mejor este formato? Pues no como tal, aunque PDF pues siempre se percibe un poco más profesional. Hay algunas páginas que les ayudan bastante para encontrar como algunos formatos de currículums. En este momento no me acuerdo, pero si me das chance luego de compartirte algunas páginas que a lo mejor ellos, los que nos están escuchando, les puedan funcionar estas páginas para encontrar algún template o algún formato que pueda ser funcional, pues se los comparto, ¿no? Ya ahora sí todo va dependiendo de tu personalidad y de cómo te gustaría compartir la información. Recuerden nada más pues esos puntos de información que son importantes. Cuáles son las omisiones recomendables que deben de tener en su CV para omitir bias, para también que nada más no se descarte por la longitud, etcétera. Pero ahora sí, realmente va dependiendo de cómo ustedes también quieran proyectar su perfil. Y los websites, personalmente, particularmente, yo los amo, a mí me gustan, están muy cool. Porque siento, o sea, para mí es como un nivel de creatividad más arriba, ¿no? Y me están mostrando que a lo mejor que lo aplican, que se dieron el tiempo para mostrarnos y para enviarnos algo adicional. También, por ejemplo, amo ver los portafolios de los product designers, que creo que todos son muy bellos, son muy bonitos, cada uno con su propio estilo. Entonces, ahora sí creo que de alguna u otra manera a mí me muestra un poco más de la personalidad y como el alcance que quieren tener, ¿no? Pero pues ahora sí, cada quien. Eso es como algo adicional, no es algo como mandatorio. Y también podría decir que no es algo como que termine siendo el parteaguas, ¿no? Sí está interesante, sí ayuda, pero pues al final todo se va reflejando en el proceso de selección. Perfecto. Sí. Y ahora sí vamos a Juan. Sí. Aquí hay una duda muy grande de si en verdad hay cada vez menos posiciones para un QA que llamamos manual, funcional, aquel que solo, puede ser desde crear tu plan, dependiendo de la intención de ti, hasta simplemente ejecutar. Es cierto que ya se están acabando esos tipos de perfiles que ustedes buscan y que están orientando más a automatizadores, SDETs, ese tipo de ya más técnicos, por así decirlo, o sigues viendo que sigue ahí igual esa tendencia. En el tiempo yo sí he visto que ha habido mucho más, un poco más de inclinación a abrir vacantes de testing automatizado, ¿no? O sea, sí creo que hay un poco más de inclinación hacia allá, pero lo que sí he observado es que las vacantes manuales no han desaparecido, o sea, ahí siguen. Creo que también todo va dependiendo del negocio, o sea, del tipo de empresa, el tipo de negocio. Asumo también que los clientes, ¿no? Las necesidades que tiene ese cliente
Y también podría pensar un poco en la importancia, a lo mejor o sea, cómo están distribuidos a lo mejor los equipos, ¿no? Tengo entendido que pues uno tampoco, o sea, como que los dos son complementarios, ¿no? Tanto manual como el automation terminan trabajando juntos y terminan siendo complementarios. Entonces, lo que yo he escuchado a través de mis compañeros, a través de hiring managers, es que pues al final de alguna u otra manera el manual termina identificando y encontrando detalles que algo automatizado todavía no. Entonces es un poco como bueno, lo automatizado o la máquina pues no va a terminar de cubrir 100% pues lo humano. Entonces creo que va un poco por allá. Entonces, bueno, como regresando factiblemente a la pregunta, no creo que vaya a desaparecer. Sí he visto un poco más de inclinación hacia el otro lado. Okay. Asumo también que a lo mejor por las necesidades, nuevamente, ¿no? De cliente del mercado actual, pero las vacantes manuales todavía siguen corriendo. Es cuestión de identificarlo, también de conocer un poco el mercado y de cachar también esas empresas que siguen buscando manuales, estar pendientes y pues como todo, ¿no? Sigue siendo un poco de paciencia y tiempo al tiempo. Y bueno, ahora vamos a una parte que ustedes también manejan, que son los salarios, ¿no? Ustedes más o menos deben de saber cuánto se puede ofrecer para X vacante, ¿no? Mi primera pregunta basada en esto es si hay una amplia diferencia entre un tester manual, sin decir número, no necesario, Sí. a un tester automatizado. O sea, sí es como dices, híjole, el tester automatizador gana 3 veces más que un tester manual, por ejemplo. O realmente no hay mucha diferencia. Creo que también va dependiendo un poco de el seniority que se va. O sea, creo que depende de varios factores, ¿no? Uno, quizá también la urgencia. ¿Qué tan urgente lo necesito? O sea, en cuanto a la empresa, ¿no? Regardless de si es automatizado, regardless de si es manual, también va dependiendo como de la oferta-demanda en cuanto al mercado. O sea, el mercado, ¿qué está necesitando hoy por hoy, no? ¿Está buscando ciertamente más automation o está buscando más manuales? Entonces también eso es un factor en donde deriva que nosotros como empresa tenemos que estar un poco más alineados a los salarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor el día de mañana yo voy a buscarte a ti, Mexitester, como automation y yo te estoy ofreciendo a lo mejor un salario ya muy por debajo de lo que tú actualmente estás ganando y a lo mejor tú estás justamente en la línea del mercado, yo estoy más abajo. Entonces ahí también que hay que revisar y hay que hacer ese benchmark de efectivamente el mercado, cuánto está ofreciendo por un automation, por un manual, cuánto también está ganando un automation actualmente, cuánto está ganando un manual y de ahí poner como esas líneas, ¿no? No soy una persona técnica, entonces no sabría decirte si a lo mejor por el hecho de que un conocimiento exactamente en temas de programación, que es ese como adicional, como el manejo de ciertas herramientas que ayudan a testear front-end, back-end, APIs, que tiene el automation y que a lo mejor el manual se centra como en otra cosa, podría implicar pues como esos rangos de diferencia. Podría ser que sí, pero yo me inclino un poco más al tema del mercado y de cómo de ahí nosotros también podemos, como empresa, como reclutadores, podemos ir alineándonos a la oferta-demanda que hay hoy por hoy, a las necesidades actuales, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que uno es más importante que el otro, ¿no? Claro. Es meramente la cuestión de cómo se está solicitando en el mercado hoy por hoy, que creo que también nos refleja cómo está evolucionando, ¿no? En el mismo ciclo de desarrollo en el que está implicado también el ciclo del testing y cómo también sigue evolucionando pues las necesidades de los productos, las necesidades de los clientes, incluso esperaría que los mismos clientes sigan atribuyéndole la importancia de lo manual y lo automatizado
y encontrar como ese punto de equilibrio, ¿no? Porque pues no es uno contra el otro. O sea, al final todos son testers. Ese es el ciclo del testing. Entonces, creo que todavía hay mucho por delante, pero bueno, voy escuchando que hay algunos clientes que sí tienen esa cultura de tener un mejor ciclo del testing y cuidar y distribuir esos equipos. Y hay otros que no tanto, ¿no? Entonces creo que también va dependiendo por ahí. Sí, ya me estoy metiendo en más cosas, pero... No, definitivamente lo que comentas es real. Siempre he dicho que las herramientas nada más nos ayudan a nosotros para agilizar su trabajo. Ajá. El que es tester es tester. Habrá unos que yo no me tengo de automation porque no me gusta el... Entonces, si eres un buen tester, vas a ver de eso. Ahora, basado en esa misma línea, Jiménez, también hay a veces controversia en si lo que gana un ingeniero técnico de automatización, llámese un QA, un SDET, es equiparable a un software developer o no, o si está muy por debajo también. Hay una brecha entre alguien, un QA Automation, un SDET, a un Java developer, un PHP developer, front-end, back-end, o estos nuevos que se llaman los que hacen todo back-end y front-end, ¿no? Full stack. Los full stack. Ajá. ¿Sí crees que hay una brecha o no? ¿También tiene que ver el mercado o definitivamente no? Yo nuevamente como me inclinaría al benchmark, o sea, la oferta y demanda, de qué es lo que ahorita se está solicitando más, ¿no? Y un perfil que esté creando código o un perfil que esté testeando, pues, el producto, ¿no? Que esté testeando el código, cuál es la importancia y la necesidad real que actualmente tenga el negocio, el cliente, la empresa. Entonces, podría ser que sí, o sea, no, sí he observado que puede haber como esa distinción, que puede haber una brecha, pero también he llegado a observar que hay roles de QA testing bastante similares, ¿no? A lo mejor en cuanto a desarrollo. Todo va dependiendo obviamente en temas de seniority, de la tecnología, o sea, porque tampoco podemos englobar 100% a los software engineers, ¿no? O sea, Claro. A lo mejor es muy diferente a alguien, un senior Java developer, a lo mejor a un senior frontend con toda su, con toda la gama, ¿no? De lenguajes de programación orientados a frontend, ¿no? Entonces, es complicado. Creo que yo optaría por no comparar tanto eso porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? Alguien que crea código, alguien que testea código, y también tiene que ver un poco con la oferta y demanda de cómo está el mercado respecto a los perfiles. Entonces, sé que es tentador como ir intentando comparar de que, bueno, pues yo soy un tester, porque, exacto, o sea, es complicado no abrir esa conversación, pero también hay que ser conscientes y transparentes de que son dos cosas completamente diferentes, también son dos habilidades completamente diferentes, aunque un desarrollador entiendo que lo ideal es que testee su código y que a lo mejor hay muchos devs que probablemente lo hagan o no lo hagan en su complejidad, lo que sea. La creatividad de creación está en otra cosa, que es crear código, y ustedes como QAs están en encontrar detalles. O sea, son completamente habilidades que se asemejan, pero son diferentes. O sea, tienen dos objetivos diferentes. Entonces, creo que también ahí hay que ser conscientes de que es complicado como... Y decir, bueno, ¿por qué yo sí? ¿Por qué él no? Ajá, o sea, y hacer un match real, ¿no? Exacto. Ok, el problema es que habrá un debate de si el automatizador es un desarrollador. Porque en realidad ya sabe código, y ahorita perfiles, bueno, que me han tocado a mí trabajar, con cosas que casi el dev pudiera hacer. A lo mejor yo no hago una interfaz gráfica, pero tengo que saber el principio Solid, tener architecture, para poder optimizar mis frameworks, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde viene el debate, ¿no? De, o sea, y aparte estamos testeando, y esos patitos no están desarrollando, y no están testeando, que lo ideal es que también testeen. Pero creo que ese es más un problema como de aparte de egos, es un problema también del por qué él sí y por qué yo no, más personal, yo creo, ¿no? Claro, o sea, hay que recordar, creo que todos tenemos un path de carrera, ¿no? Y también como
volvernos a preguntar como realmente hacia dónde va mi motivación. O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero, o sea, como todos, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes, el crecimiento económico es importante para todos, ¿no? Hay que satanizarlo. Exactamente, digo, todos queremos más lana. Exacto. Definitivamente, pero ¿qué me motiva a mí? Lo que me mueve a mí es literalmente, únicamente ganar más dinero, o me gusta lo que hago, quiero seguir creciendo, quiero seguir nutriéndome. O sea, hay mucho por aprender en las dos gamas, ¿no? Entonces creo que puedes seguir creciendo tanto económica como de experiencia, como técnicamente hablando, tanto como dev como QA. Entonces, más bien es, bueno, si quieres brincarte al otro lado del charco, pues adelante, ¿no? Claro. A lo mejor tú quizá como QA Automation, que ya tienes las nociones de programación, algunas nociones de programación, que lo conoces, a lo mejor no lo creas, pero lo conoces. Y a lo mejor tu motivación es, bueno, yo quiero dar ese brinco, adelante, ¿no? O sea, sí se puede, todos podemos transicionar, pero es nada más tener como muy en claro el objetivo que personalmente y profesionalmente quieres tener, ¿no? Claro. Entonces, creo que va por allá también. Jimmy, ya para empezar a cerrar este video, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia con algún candidato. Pero si quieres la mejor, así que digas, este güey era bien buena onda y era el indicado y pasó las entrevistas como mantequilla. Y la otra es no sé, un ejemplo, este güey de plana no tiraba, y aparte grosero, y aparte. ¿Quieres decir un nombre? Aquí me balconea la gente, no se crean. Ay, no, es que voy a sonar un poco cursi, pero yo la verdad siento que he tenido más experiencias buenas, afortunadamente, que malas experiencias. No sé, siento que me ha tocado la oportunidad de atender gente, más bien de conocer gente que orgánicamente está buscando una mejora. Okay. Que les gusta lo que hacen, que a veces tienen miedo de cambiar, pero que necesitan a alguien que los acompañe en esa incertidumbre de que, Jimmy, por favor, dime que todo va a estar bien, y todo va a estar bien. ¿Cómo se que contrate? Todo va a estar bien. También me ha pasado, o sea, he tenido la oportunidad de acompañarlos, de que todo fluya. Obviamente en sus momentos de estrés, ¿no? En la entrevista técnica, así de que por favor que lo pase, que no se ponga nervioso, que no se ponga nerviosa, porque también yo sé que la persona tiene todo, o sea, lo tiene todo, pero los nervios son bien traicioneros, y cuando tienes a un panel de 5 personas viendo cómo codeas o viendo cómo presentas un proyecto, es así como de que solamente le pongo mis veladoras y digo, bueno, está en él o está en ella, ¿no? Exacto. Pero tengo la fortuna de acompañarles, y si al final la persona decide que es la oportunidad que estaba buscando, pues yo más que feliz, ¿no? De ser esa persona que les da esa apertura, esa puerta, ¿no? Entonces, no sé, creo que en la experiencia bonita es cuando hay un clic, incluso dentro de la primera entrevista, que le gusta lo que le estoy proponiendo, me gusta lo que me está compartiendo, y no sé, orgánicamente todo fluye en las entrevistas, y afortunadamente me dice que sí. Obviamente esa es la mejor experiencia, y que entre, porque también una cosa es de que ya firme la oferta y que a la mera hora no entre, ¿no? Sí. Ahí estábamos con el Cristo en la garganta, hasta que la persona pueda entrar a la empresa, ¿no? Y yo creo que de las peores experiencias, pues, es cuando yo percibo un poco de arrogancia, por así decirlo, por parte de la persona, ¿no? Es un poco complicado, porque también creo que puede percibirse como algo subjetivo de mi lado, pero y eso no quiere decir que la persona sea como mala, o que la persona no sea la óptima, o etcétera, pero también creo que
creo que parte de lo que he hecho bien como reclutadora es entender la cultura de la empresa en la que estoy. Y ese entendimiento me ayuda también como a valorar y filtrar a la persona desde la primera llamada, ¿no? Ujú. Entonces, si de plano yo veo algunos red flags como que la persona me cuenta que ya sabe todo y que no hay forma de que él o ella aprenda algo nuevo, Ok. creo que eso es un gran red flag, porque pues nadie nace sabiendo todo, y creo que a pesar de que la persona tenga más de 20 años en una experiencia de trabajo, siempre vas a aprender algo diferente, ¿no? O sea, las personas con las que tratas son diferentes, las tecnologías son diferentes, los proyectos son diferentes, entonces, ¿por qué no aprender algo nuevo? ¿Por qué no aprender algo diferente? Entonces, creo que eso lo resumiría en humildad intelectual. También creo que más que nada, creo que eso es lo importante, el tema de la humildad intelectual y sus motivaciones. Como, bueno, si las motivaciones de la persona empatan con lo que nosotros como empresa estamos buscando, go for it, adelante. Si no empatan, intento ser lo más transparente también posible. Y bueno, nada más identificar que a lo mejor no es la relación que estamos buscando en este momento, ¿no? Y quizá no únicamente nosotros como empresa, sino también a lo mejor lo que la otra persona está esperando en una relación laboral, a lo mejor nosotros no podemos dársela. Y creo que también tema de a lo mejor de título, ¿no? Liderazgo, a lo mejor crecimiento económico, salario, o sea, todo ese tipo de cosas creo que es importante. Y hay que ser completamente transparentes, ¿no? Entonces, creo que si algo no fluye como en esa primera conversación, bueno, pues ahí queda, ¿no? O sea, creo que afortunadamente no me ha tocado tener a alguien irrespetuoso. Sí me ha tocado conversaciones muy fuertes, a lo mejor. Más que hostiles, diría un poco como arrogantes. Ok. Exacto, o sea, como que alzan mucho el tono de voz, superioridad, mucho ego, que la verdad hasta hace sentir uno incómodo, ¿no? Creo que eso sería lo único, pero tengo más recuerdos bonitos que malos, entonces eso está padre. Creo que eso es excelente, que se vea el panorama de que los de TI, bueno, ingenieros en general, Ujú. no somos malas personas, sino que pues habrá uno que otro desliz que a veces Sí. tiene, ¿no? Ujú. Jime, ya esta es una pregunta abierta, algo que tú nos quieras compartir, algo que tú nos quieras decir a la comunidad, este ya es tu foro abierto. Gracias. No, pues yo estoy súper feliz de estar aquí. La verdad, esta es mi primera experiencia en un podcast, pero bueno, en una conversación así de abierta, entonces estoy súper agradecida, Mexi Tercer, de este espacio. Personalmente me gusta ayudar mucho, así que si en caso de que tengan alguna duda de cómo crear su CV, o si ya tienen su CV creado o acaban de generar nutrir su perfil de LinkedIn, con confianza contáctenme. Estoy en LinkedIn como Jimena Hernández, o más bien HDZ, que es como el abreviado de Hernández. Contáctenme, yo estoy más que contenta como de darles esa revisión, de darles como esos puntos. Si tienen alguna duda de cómo llevar ciertas preguntas en entrevistas, pues con toda confianza yo les puedo dar todas las recomendaciones. A veces a lo mejor cuando alguien está empezando en este ramo, ¿no? De entrevistas, no sabe, a lo mejor yo me pongo un poco en Jime Junior, ¿no? Cuando empecé a hacer este proceso de entrevistas, yo no sabía, pues a lo mejor cómo, no exigir, pero bueno, cómo preguntar la parte del salario, ¿no? No, sí. Muchos reclutadores, dependiendo también como de la flexibilidad de la empresa en compartir o no un rango de salario, pues muchos de nosotros pues no damos también esa información. También hay otros que sí la damos, pero también como candidato pues saber qué podemos preguntar, no quedarnos callados. No es solamente una entrevista de una sola persona, son de dos.
recuerda también que tú como candidato, tú estás eligiendo a la empresa. Entonces, no solamente la empresa te puede estar evaluando a ti, te puede estar eligiendo a ti, sino tú también tienes todo el derecho de elegirla. Claro. Identificar si es el lugar en donde quieres estar. Entonces, si no has abierto esa conversación con alguien y tienes dudas, acércate y con mucho gusto yo estoy ahí para ti. Eso que te es muy cierto y me tocó una vez un proceso de selección. Eran 3 individuos, me acuerdo. Y así, o sea, era muy curioso porque era el que era el key manager, la persona que tenía 5 años en la misma empresa y ahí fue subiendo. Y eran otras 2 personas, pero sus preguntas eran para evidenciar si era capaz yo de soportar el estrés bajo presión. Ok. Entonces estaba así, ¿y por qué? ¿Y por qué? Estaba muy seguro de lo que le estaba diciendo. A tal grado que le explicaban de por esto. Y si haces esto, pues qué mal que lo haces así, ¿no? Y él como que me dice, ay, bueno, pero acuérdate que nada más es para ver eso, güey. Entonces terminó al último, la típica, ¿tienes una pregunta? Les pregunté, a ver, tú, cierto, ¿qué es lo que crees que sea un diferenciador? Porque obviamente llega, que a mí me gusta la empresa por esto y por esto y por esto. Y bueno, ¿cuál es el diferenciador de esta empresa a otra? No, pues que aquí te dejan estudiar, y la chingada. Entonces, hay otras empresas que lo hacen. No entiendo el diferenciador. Dime cuál es el diferenciador. Entonces yo ya me puse a la hora a la defensiva, ¿no? Que pues ahorita no es lo mismo, lo idóneo. Y cuando ya me dicen que sí pasé la siguiente entrevista, creo que era la última, le dije a la reclutadora, ¿sabes qué? No quiero seguir. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Le comenté, le dije, se me hizo muy pedante. Y aparte me están entrevistando bajo presión, como si tuviera que trabajar. Me están dando a entender que voy a trabajar siempre bajo presión o no sé, no sé cuál era su idea en ese momento. Porque sí se me lo dejó muy claro que para ver cómo trabajas bajo presión, le dije, tú realmente no es la empresa. Tú y yo no somos un match, en pocas palabras. Me dijo, no, pues una disculpa y pues te entiendo. Y eso es bueno porque te di que en este caso el Custodora no tenía pues no tenía ninguna relación en ese aspecto. Era un outsourcing que ellos contrataban. Okay. Y que se me dio la oportunidad de, como dices tú, de yo elegir si seguir o no con esta empresa. Claro. Realmente si hubiera decidido seguir, yo creo que no hubiéramos hecho match en algún momento, hubiera terminado la relación rápido con ellos. Claro. Pero eso es algo importante, que no sientas obligado cuando tú estás en un proceso de selección a que haya alguien o que tienes que forzosamente terminarlo, ¿no? Así es. Y es mejor decir no antes Que cuando ya estás adentro. Sí. Y ese es otro tema que si quieres en algún momento podemos abordar. Todo el tema de hiring managers, o sea, de las personas que participan en el proceso de selección. Y eso es también como otro elemento que nosotros como reclutadores no podemos controlar al 100%, pero que está en nuestro trabajo también concientizar de que ustedes como technical interviewers o el panel afectan e impactan a la experiencia del candidato, que lo que me estás diciendo creo que fue algo de lo que pasó. A lo mejor entiendo que fue una entrevista técnica ya, ¿no? Como evaluaciones más avanzadas. Sí, era para QA manager. Entonces ya me decía, ¿qué pasaría si tienes un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tienes un problema con tu equipo o algún tester tuvo una situación con el developer y ya le dije mi situación? Pero su respuesta era, no sé. A ver, otra cosa, ¿qué harías? Y bueno, le voy a otra opción. Sí. Ay, es que no. Luego le digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Que te diga lo que tú quieres escuchar? ¿O que te diga conforme a mi experiencia cómo yo he resuelto esos casos? Sí. No, como él me dice, no, como tú digas, ¿no? Como tú hayas vivido. Y ya te di las opciones, el abanico. Me dice, si tú quieres escuchar algo en específico, dímelo y lo elaboro, no hay ningún problema. Pero estaré mintiendo el acerca de él. Claro. No, sí, otra vez, ¿no? Creo que es lo que dices de alguna u otra manera, esta entrevista te dio la pauta para decir, ¿sabes qué? No vamos, exactamente, no somos match, como en cualquier relación. Creo que estuvo excelente, que tú también tomes esa decisión, ¿no? De que quiero estar con esta persona, porque probablemente vas a estar colaborando con esa persona, ¿no? Claro. O de cerca.
Entonces, si tú tomaste esa decisión con base a esa entrevista, está perfecto. Y volvemos nuevamente como al punto de evalúa tú si esta experiencia en la que te estás presentando es a donde tú quieres terminar trabajando, ¿no? Porque pues también pasamos 8 horas diarias, Claro. mínimo, todo el tiempo, todo el día, de lunes a viernes, entonces también es importante. Pero sí, el tema de cómo también las personas involucradas en el proceso terminan impactando en esta experiencia del candidato y a nosotros como reclutadores que ya hicimos el trabajo de captar talento, de retener el talento de estas primeras fases y que de alguna u otra forma se vea afectada, impactada en un proceso después, también viene en cómo, no sé, si a lo mejor esta persona tuvo conciencia de cómo llevar una entrevista, de cómo cuidar, exactamente, de cómo cuidar esa experiencia, qué tipo de cosas preguntar, qué es lo que realmente necesitas preguntar. Tienes una entrevista estructurada, entonces, bueno, y ese es otro tema, pero Que definitivamente tomaremos. sí, es un gran tema, es un gran tema. Y pues sí, o sea, creo que estuvo muy cool y es una... o sea, es también de aplaudir el tomar la decisión de terminar como ese proceso de selección y esa posible relación, ¿no? Si no va contigo, ¿no? Entonces es la moraleja también. Excelente. Jime, pues agradecerte por este tiempo. Gracias. Definitivamente una gran charla. Sí. Invitada, como todas las personas que han estado con nosotros de nuevo, a que siga participando. Yo sé que este tema es de interés general para todos, no solo los También. QAs, pero para los desarrolladores, para el manager, etcétera. Y bueno, agradecerles a ustedes por este tiempo, por estarnos viendo, tomar un ratito con nosotros, alguna bebida que ustedes gusten. Y nada más decirles que si no testamos el código, lo venderemos. Saludcita. Salud.